A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al programa Dialogando con el Pueblo. Sí, en esta ocasión para poder ya darles, como siempre, el análisis, las entrevistas más amenas, haciendo un análisis de este cierre de semana, llegando hasta los casi quincena del mes de julio, a pocos días de celebrar también un aniversario más de la paz, 216. Cada vez nos acercamos más también a las elecciones generales, menos de 40 días para el 17 de agosto, y nosotros en el Dialogando con el Pueblo, junto a la Red Patria Nueva y las RPOs Bolivia, y toda la señal satelital en la internet, les damos la bienvenida al programa para poder analizar lo que va a significar esta semana. Hay muchos temas, la paz entre ellos y las elecciones generales, que no podemos dejarlo de lado para poder hablar junto a todos ustedes. Así que les damos la bienvenida, póngase bastante cómodo, súbele el volumen al receptor donde nos esté escuchando, tal vez ahí en el Chaco, en su parcela, nos está escuchando tal vez en la cancha, nos está escuchando en la movilidad, en el camino, en el trayecto o en el campo, o con las distintas actividades que se realizan constantemente en nuestro país, y la señal donde llega la CRPOs Bolivia, la poderosa señal de la CRPOs Bolivia. Es un gusto poder saludarlos. Su servidor Marcelo González, les doy la bienvenida. Muy bien, a ver, vamos a empezar. Esta semana hemos visto una pandemia de foros o debates, encuentros, juntuchas. No sé cómo catalogarlo, porque ha habido una situación de especie de encuentros donde han buscado a los candidatos presidenciales asistir. Algunos han ido, otros no han ido. Y lo que llamó la atención es de que esto lo hemos visto de tal manera de que los candidatos, muchos de ellos, no van a presentar propuestas, van a presentar peleas y antecedentes de lo que ha significado algún rol político de su carrera como personas, de los candidatos presidenciales. Pero para analizar estos temas vamos a presentar a nuestro invitado. Es el analista político Ricardo Fuentes, que nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo a esta altura de las elecciones generales, donde el calendario se va cumpliendo al pie de la letra. Don Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido al programa, un gusto saludarlo y gracias por asistir a la invitación. Agradecido a ustedes, muy buenas tardes, que esté siendo una grata jornada para todos. Muy bien. Don Ricardo, pandemia de foros, debates, pandemia de encuentros, ciclos, lo han llamado de mil y un formas, de los candidatos presidenciales. ¿Cómo ha visto en esta semana? Lo hemos visto el pasado fin de semana con un canal de televisión, y ahora en esta semana el Colegio Médico, la Cámara de Exportadores, algunas universidades. Y como que no se está notando la seriedad respectiva de los candidatos, de las instituciones. No sé, ¿cuál es su perspectiva al respecto de esta semana de foros y debates que hemos visto con los candidatos, don Ricardo? Si el partido tiene que ver con parcialidad, fracción, con postura seccionada de la visión que se da y la sociedad, pero algo tiene que unir a todos estos partidos, es ese deseo de contribuir a el desarrollo social, al bienestar colectivo. Eso, por lo menos
tendría que ser el denominador común. Pero lamentablemente la visión cortoplacista, esa mezquindad que caracteriza a la política patrimonialista y prebendal, se manifiesta en un rasgo destructivo la política en estas elecciones. Esto es lo que lamentamos. Porque, veamos, deberían abrir espacios para el debate, ¿no es cierto?, en el que participen todos, ¿no?, los grandes y los chicos, ¿no? Pero resulta que el sector de los empresarios decide reunir solamente aquellos que, según su criterio, tienen posibilidad. Se imagina inclusive a aquellos otros que los consideran menores y que defienden su sector, ¿no? O sea, que son pro-empresarios. Lo cual me parece una terrible distorsión que muestra claramente que el empresariado no es auténticamente democrático, sino que le interesa principalmente defender su posición de privilegio y un predominio respecto del Estado. Ese es un primer apunte que hay que observar, ¿no? Cuando hacemos un examen de los candidatos, para que se pronuncien específicamente sobre su relación con los empresarios, sino con toda la colectividad boliviana, ¿no? Y esto es algo que cuando se considera el tema de la salud, bueno, resulta que la asistencia es parcial, o cuando se trata de presidentes hay un atrincheramiento también que quiere reducir a quienes no tienen el mismo criterio, el mismo pensamiento. No hay una verdadera vocación democrática. Lo democrático es plural, lo democrático es tolerante y lo democrático procura el avenimiento completo, pero sobre algunos elementos de coincidencia, y esto es lo que no se comprende desgraciadamente, ¿no?, por este rasgo del patrimonialismo, es decir, que lo personal se proyecta al sector público y si algo se me pone en el camino, pues es mi enemigo y tengo que destruirlo. Y justamente hacíamos hincapié en los programas previos, don Ricardo, en esta situación. ¿Por qué nos invita a todos los candidatos, don Ricardo? Porque vemos algunos foros con sillas vacías, con auditorio medio lleno, y a otros completamente despoblados. Pero la pregunta es, y los reclamos de varios candidatos es, de Ricardo Paz, entre otros, de por qué nos invita a todos, o se está subestimando a estos candidatos, o se están dejando llevar mucho por el tema de las encuestas. ¿Hay alguna explicación para esta situación? Porque si se hablan de todos los candidatos presidenciales, debería ser así, donde deberían estar absolutamente todos, don Ricardo. Sí, la primera explicación es que no son auténticamente demócratas. La segunda explicación tiene que ver con que desvían claramente de que sus candidatos favoritos vayan a triunfar. Entonces tienen que darle un empujoncito, y ese empujoncito, ¿cuál es? El reducir, sacar de circulación a aquellos que pudieran restar, pues, digamos, Paz Pereira, ¿no? Entonces, consideran que es un lastre, consideran que va a desviar la votación y que es mejor que se concentre esta en sus favoritos, ¿no? Entonces hay una manipulación y hay claramente una deformación democrática, ¿no? Entonces, es característico, la burguesía, el empresariado, nunca ha sido auténticamente democrático. Entre otras noticias en esta semana, don Ricardo, ha sido la inhabilitación confirmada de Jaime Dunn. ¿Cómo ha visto este tema? ¿Es bueno, malo? ¿Quiénes frotan las manos con esta decisión y quiénes no?
¿Cómo ha visto esta situación de este candidato que estaba preparando sus papeles a una cuadra del Tribunal Supremo Electoral, que no cumplió con el plazo y no cumplió con los requisitos? ¿Cómo lo ha visto ya con esta determinación definitiva del Tribunal Supremo Electoral? Y además que el partido político cual estaba promocionándolo termina de decidir y definir de que no participará de las elecciones generales. ¿Cómo ha visto este tema, don Ricardo? Dos aspectos a tratar aquí, ¿no? Primero que tú no tienes construido partido. Es una figura aislada, promovida por la actividad mediática en torno de otra manera no estaría presente en los círculos políticos que tenían que ver con candidatura. Entonces aparece como un probable candidato, se empieza a hablar de él, no el partido no tiene estructura, los con Nueva Generación Patriótica, y bueno, se pone en cancha, pero su prédica era falaz. Resulta que no era solamente consultor en el pasado, calificados sin antecedentes en la burocracia que él condenaba, sino que había estado vinculado a la Oficialía Mayor financiera del municipio del Alto, ¿no? Y tenía cuentas pendientes. Entonces queda claro que no puede inscribir su candidatura. El reglamento para la inscripción de candidaturas expresa claramente que no se admiten documentos en trámite. Él no presenta la solvencia, él presenta un documento que es una relación de sus procesos y adeudos, que no es porque la solvencia la emite la Contraloría General del Estado y con un texto único que dice: el ciudadano no tiene adeudos con el Estado. Y eso no es lo que presenta. Entonces, frente a ese hecho que hace, empieza con lo segundo que quiero apuntar: la deslegitimación del Tribunal Electoral. Quien no tenía partido, quien no había sido capaz de construir un entorno institucional partidario, que se colgó de una silla, empieza a desacreditar al Tribunal Electoral, victimándose como si se tratara de un ensañamiento con él, como que se lo quisiera perjudicar por sus grandes posibilidades electorales, y no es así. Y aquí hay que insistir, lamentablemente, este es otro rasgo destructivo de la política partidaria. No se le complace cuando tiene algún problema, cuando considera que de alguna manera así puede afectar al adversario, destruye a su entorno. Y entonces el sembrar dudas sobre el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué está haciendo? Genera desconfianza en la ciudadanía, echa sombras sobre el Tribunal Supremo. Entonces así no se construye democracia. Una persona que afecta a las instituciones por el incumplimiento de sus deberes o su obligación de presentar los datos que la propia Constitución señala, no puede afectar a la institucionalidad democrática, echarle lodo a quien administra el proceso electoral, porque de esa manera la ciudadanía, ¿no es cierto?, cae en desconfianza, la se debilita, y cualquier momento puede ocurrir un desastre y decir: bueno, aquí ha habido fraude, ¿no es cierto?, estaban comprados, etcétera, sus acciones estaban dirigidas, y sobreviene la violencia, como ocurrió el año 2009. Entonces esto es algo muy importante que deben cuidar los partidos políticos, porque están obligados al encuadre legal. Los partidos políticos, como se proponen para asumir una función pública de tanta responsabilidad, tienen el deber de aportar a las instituciones con estabilidad, no echarles lodo y cumplir fielmente la Constitución y las leyes. Bien, don Ricardo, este fin de semana don Evo Morales con sus aliados han anunciado un ampliado
para poder determinar acciones o determinaciones rumbo a las elecciones generales. Recordamos de que su candidato está inhabilitado y además de que no cuenta con una sigla para poder intentar inscribir una candidatura, entre otras. ¿Cuáles cree usted que va a ser las conclusiones de este ampliado del fin de semana por parte de los seguidores de Evo Morales, que, bueno, han amenazado muchas veces con bloquear los caminos, y su amenaza última fue de que sin Evo Morales no se realizarían las elecciones? ¿En qué desembocará este ampliado del fin de semana, don Rolando? ¿Cuál es su lectura al respecto? Hemos escuchado muchas veces que esta es la batalla final, ¿no es cierto? Que esta es la última acción, que es la decisiva, etcétera. Ese tipo de discursos nos están mostrando un propósito: mantener una vigencia su propuesto candidato. Esa es una acción básicamente mediática, pero que ha llegado el momento en que tienen, aunque hasta 3 días antes de las elecciones podrían hacer alguna modificación, llegado el momento ya de que tomen definiciones, ¿no? Ciertamente que ya no podría ser de otra manera, y eso quiere decir que tiene que optar entre 2 posiciones: o asume acciones de hecho contrarias al orden constitucional y legal electoral, o si se encuadra con la cual pactar, introducir y tener su bancada. Esa es la situación. ¿Y con quiénes puede pactar? Yo pienso que está abierta la posibilidad principalmente con Unidad Cívica Solidaridad y con Morena. Esas posibilidades, un acuerdo existe, y por ahí podría ser que se fije una cosa de estas, ¿no? Entonces no hay otro camino que no sea optar por siglas o asumir acciones de hecho y llamar voto nulo y movilizarse contra las elecciones, lo cual ciertamente está penado por la ley, son delitos electorales, y lo pondría al margen, por supuesto, de la ley práctica, ¿no? Una decisión muy difícil, porque nadie puede arrendarle las ganancias en una situación así. Cuando se opta por el camino de hecho de la acción directa, se debe evaluar condiciones objetivas, subjetivas. Las condiciones objetivas, una situación de extrema crisis, descontento social, insurgencia en calles, y un partido vigoroso, fuerte, organizado, militancia arraigada en todas las regiones del país, y esto ni lo uno ni lo otro existe. Bien, don Ricardo, muchos medios de comunicación, analistas, habrían mencionado de que entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga existiría un preacuerdo para ya no atacarse entre estos dos candidatos, ya no denunciar, no sé, hemos visto diputados, senadores, postulantes que han sido relacionados con el narcotráfico, violencia intrafamiliar y otros ilícitos. ¿Usted cree que existe un preacuerdo entre Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, para que en esta época de campaña no se ataquen y puedan consolidar quizá uno de sus objetivos, es de no manchar las imágenes del adversario, porque al final de las votaciones podrían tener una interrelación en la asamblea? ¿Existirá este acuerdo? ¿No existirá este acuerdo? ¿Cómo lo ve usted, don Ricardo? Absolutamente sí, existe el acuerdo, y ese acuerdo se da entre los apadrinados por el empresario Marcelo. ¿Y en qué consiste ese acuerdo? Principalmente consiste en arrimarse el mayor caudal
electoral posible. Por eso lo están marginando a Pereira, ¿no? Lo otro es que tiene que mantener bloqueo al gobierno para generar un mayor descontento social. Se ha dicho que mientras más descontento social haya, más votación se va a arrimar a los candidatos de la derecha. Eso quiere decir bloqueo permanente, es decir, tener el bloqueo legislativo a los créditos y a la aprobación de los contratos de litio. Pero esto es gravísimo, no solamente porque afectaría a lo que queda y por cuanto a la estabilidad que genera en la regularidad del abastecimiento carburantes principalmente, y la posibilidad de que se interrumpa usar la deuda externa pública, ¿no? Entonces, lo que se quiere es sumar el mayor deslegitimar, ese es el acuerdo, al mayor grado. Pero ¿dónde está la peligrosidad más? Que sale de la racionalidad, y resulta que si siguen manteniendo bloqueo, lo que están haciendo ya es perturbar la posibilidad de un buen despegue del próximo gobierno. Entonces, ese próximo gobierno va a tener tantas o más dificultades que tiene el gobierno de usarse por este sañudo o bloqueo parlamentario, que además que sumarle el contexto externo, el cambio climático. Recordemos que subieron los alimentos por las dos guerras, subieron los elevación de tasas de interés, etcétera. Todos esos elementos son parte del contexto externo. Internamente, los efectos del cambio climático, los bloqueos, todo aquello ha hecho un conjunto que haga que se manifieste esta crisis que ha provocado, digamos, una disminución del flujo de divisas para el Estado boliviano. Pero ahora que van a ellos persistir en su bloqueo, lo que van a hacer es desatar una crisis más allá de este gobierno. Y la peligrosidad radica en que cuando llegue el momento de aplicar lo que ellos llaman un rescate, no va a ser suficiente. Y va a ocurrir como en la Argentina. Empiecen a reinyectarse dólares provenientes del financiamiento externo, la expectativa de ganancia por la especulación con esa divisa va a generar que esas no sean suficientes, y se va a necesitar rescate, un segundo rescate, un tercer rescate, y como la Argentina va a ser suficiente hasta que ponga el país de rodillas ante el Monetario Internacional, aceptando ciegamente las condiciones más siniestro, quiere decir convertir la crisis en una ruina nacional. Entonces esto ya no tiene un interés partidario, esto tiene un interés de sometimiento del país al Fondo Monetario Internacional y hacer entrega incondicional de sus recursos naturales. Esto es algo que todos tenemos el deber de alertar. ¿Cuáles son las consecuencias de que Bolivia pueda ingresar al FMI, al Fondo Monetario Internacional, para un préstamo, don Ricardo? El presidente lo ha advertido, por eso en los BRICS él ha planteado que es necesario crear nuevas fuentes de financiamiento que no utilicen las amenazas, los chantajes y los supuestos informes de las calificadoras de riesgo, porque estos préstamos, estos créditos condicionados son neocoloniales, son de dominio hegemónico geopolítico, y en un mundo en pugna de esa visión unipolar con la multipolar, las condiciones de los Estados Unidos para recuperar lo que llamó su patio trasero son pues más terribles, porque ahí tenemos lo que el presidente ha llamado la guerra híbrida, que se ha sufrido y se sigue sufriendo
duramente, entre esas cosas, con la guerra mediática, con la acción de estas calificadoras de riesgo, etcétera, un montón de elementos que concurren, ¿no? Entonces, el caer bajo la influencia del Fondo Monetario Internacional es ponerse un grillete y olvidarse de que Bolivia pueda ser un país soberano capaz de definir su política económica o su política exterior. Felizmente, el presidente lo ha dicho, un éxito de gestión o de la gestión del Estado plurinacional es, siguiendo el mandato de la Constitución, la visión multilateral con relación del principio de igualdad de los estados y en medio de ello la creación del nuevo Banco de Desarrollo BRICS, que dice, ¿no es cierto?, que su eso industrialización, lo que establece crédito en la industrialización, está diciendo es acertada la política, ¿no?, y que debería ser una política de Estado. Lo ha dicho claramente el presidente. Ha sido muy elocuente en su mensaje también en esta semana el jefe de Estado, hablando y advirtiendo de diversas consecuencias con respecto a las decisiones que vaya a tomar el pueblo boliviano. Don Ricardo, quiero agradecerle por el tiempo dispensado con la radio. Muchas gracias por atendernos. Será hasta una siguiente ocasión. A ustedes, y que la audiencia tenga un resto de jornada muy grato. A nuestro invitado Ricardo Fuentes, analista político, hablando respecto de este panorama que estamos pasando absolutamente todos por la cercanía a las elecciones generales. Menos de 40 días, menos de 40 días para poder elegir al siguiente mandataria de nuestro país. Muy bien, amigos, amigas, retornamos en el programa para poder hablar de todo lo que se ha tenido en estos últimos años, en estos últimos meses, y ya vemos las consecuencias en los mercados, en los surtidores, y esto tiene un génesis, un inicio, y el gobierno lo ha venido denunciando hace más de 2 años. Tema de los créditos, tema de la inversión pública, que va muy relacionado con el tema de los créditos internacionales. Y para este tema estamos nosotros ya con nuestros invitados. Estoy junto al diputado Sandro Ramírez, que le vamos a dar la bienvenida en el programa, y también junto al diputado Zacarías Laura. Diputado Sandro, empezamos con usted. Bienvenido al programa, es un gusto tenerlo en la radio. Compañero Marcelo, muy buenos días. Saludar a nuestros oyentes a nivel nacional y especialmente un saludo cordial a nuestras organizaciones sociales del país entero, pero en especial a la ciudad del Alto. Muy bien, de la misma forma al diputado Zacarías Laura. Bienvenido, diputado. Muy buenos días, hermano Marcelo, muy buenos días a todos los hermanos, hermanas que nos escuchan a esta hora de la mañana detrás de sus transmisores. Un saludo cordial especialmente a la ciudad del Alto, los 14 distritos, al departamento de La Paz y por qué no decir a nuestro estado plurinacional. Muy bien, a ver, diputados, ustedes han estado en primera línea, en primera fila, hablando del tema de los créditos. ¿Podemos hacer una comparación de cómo eran los 14, 15 años, cuando había una legislatura donde todos iban ahí a poder, a poder levantar las manos, y la diferencia que tenemos con esta legislatura, estos últimos 4, casi 5 años? ¿Cómo han analizado este aspecto y las diferencias que podemos explicar a la gente? A ver, vamos a empezar con el diputado Sandro Ramírez en estas comparaciones de la asamblea que teníamos y la asamblea que tenemos ahora. Bueno, nosotros, de acuerdo a información y propiamente que hayamos hecho en su momento con ex legisladores que en su momento han iniciado a partir del 2005, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? Se nos dice inicialmente aquellos exdiputados quienes estaban en su momento no podían tener los micrófonos fácilmente para expresar el sentimiento, o sea, eran coartados. Solamente podía salir el jefe de bancada y con los temas establecidos, ¿no? O sea, no podían ir y decir y sentir las preocupaciones que se tenían o propiamente dentro del trabajo legislativo que llevaban adelante. Bueno, paralelamente va esto hasta el 2019 prácticamente, cuando ya culmina la gestión
del expresidente Evo Morales, pero ya cuando nosotros ingresamos con el presidente Luis Arce, cambia eso, cambia, porque nos vemos y tenemos la oportunidad, la libertad de expresión, que se dice, ¿no? De decir la necesidad que tiene la población de donde uno representa como autoridad legítima. Entonces, hay una diferencia abismal. Ahí es un tema muy importante. Decisiones a tomar, evidentemente que también hay que rescatar, ¿no? Que son orgánicas, por un lado, y la otra que tiene uno que darse la línea que dice, ¿no? Hoy, por decir, se va a agendar 4 o 5 leyes, las cuales hay que aprobar. Esta hay que aprobar y esta no. O sea, habían líneas que ellos tenían que cumplir, pero lastimosamente esta libertad de expresión se ha convertido también en el gran perjuicio que hoy en día tenemos. Lamentablemente, proyectos de ley que no han sido aprobados por instrucciones directamente o directamente, se puede decir tal vez, instruidos de perjudicar una gestión al presidente Lucho Arce. O sea, hay mucha diferencia. Y nosotros nos vemos sorprendidos porque como dirigentes que venimos de la Ciudad del Alto, como ex ejecutivo, mi colega diputado ahora está aquí, como primer vicepresidente, siempre habíamos hecho nosotros escuchar al gobierno la necesidad que tiene la población alteña especialmente. Y eso ha hecho que nosotros en algunas oportunidades hayamos tenido varias reuniones, en su momento, personalmente lo digo yo, estoy en mi gestión, con el expresidente Evo Morales, haciendo conocer la necesidad que tiene la Ciudad del Alto. Diferencia que en realidad en su momento extrañablemente se ha podido ver también, incluso en ahí, era delito que tú vayas, te das la mano, por decir para entonces la alcaldesa que era Soledad Chapetón, te daba la mano y ya quería decir que tú estabas haciendo como traidor. Entonces, pero nos ha sorprendido al finalizar el año de la gestión 2019, viene el expresidente Evo Morales, se reúne con la señora Chapetón, entonces, gran contradicción. Entonces, hemos tenido en su momento también eso, que creo que eso ha sido uno de los factores que la Ciudad del Alto no haya tenido todas sus necesidades que se debería de haber cumplido. Entonces, varios temas que hay mucha diferencia a lo actual que estamos, pero sin embargo nosotros siempre agradecidos con los medios de comunicación que nos brindan el espacio para hacer conocer esas diferencias que han habido y propiamente hoy podemos hablar de lo que nosotros hemos venido a hacer, la representación, no solamente a hacer leyes, a fiscalizar, sino también a hacer gestión de la necesidad que tiene las diferentes regiones, o en este caso, de donde uno representa. Personalmente, como diputado de la circunscripción número 12, hemos hecho conocer al gobierno nacional nuestras preocupaciones, hemos hecho conocer la necesidad que tiene, pero no solamente es porque uno dice o quiere hacer, sino que también agradecidos con todos los medios de comunicación que nos brindan los espacios para poder transmitir y que la población también a través de los medios de comunicación, en este momento estamos muy seguros que nos están escuchando, ha sido esa diferencia, ¿no? Dentro de las organizaciones sociales especialmente, pero nosotros hablamos de nosotros, del trabajo que estamos llevando adelante en la gestión. Muy bien. Diputado Zacarías, ¿cómo le explicamos a la gente? Porque a la gente le gusta conocer de historias, le gusta conocer o identificarse con alguna situación. Este tema de los créditos, ¿cómo se ha tratado en la Asamblea? Como un campo de batalla, una guerra, salían con documentos a poder argumentar, porque el debate ha sido bastante fuerte estos 4 o 5 años y lamentablemente muchos de esos debates sin argumentos para poder boicotear o simplemente oponerse por oponerse. ¿Cómo le explicamos a la gente este tema de los bloqueos de los créditos en la Cámara Baja? Hermano Marcelo, lo que la población debe entender y también tiene que tener conocimiento es de que en diferentes países las economías siempre se mueven por lo que es el tema de los créditos. Es como que se dice, por un lado ingresan los recursos económicos de los créditos, por el otro lado también se pagan los mismos créditos, dentro del país se genera la economía. Y al mismo tiempo también tenemos que indicar de que los organismos internacionales realizan monitoreos constantes de todos los países, los cuales ven si tiene el margen o el techo de endeudamiento o no, o están en riesgo. Y los organismos internacionales han calificado durante mucho tiempo de que sí Bolivia tiene la capacidad de endeudamiento,
Para el hermano y la hermana que nos está escuchando a esta hora, es como que el banco no le presta a la persona el dinero que le dice y le da nomás, no, le hace un previo estudio, le dice cuál es el negocio, para qué quieres invertir, qué quieres hacer y si tiene la capacidad de endeudamiento y de pagar. Es similar que les realizan lo que es al gobierno nacional. Estamos en el margen, en el techo de los endeudamientos. O sea, eso lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas en diferentes oportunidades. Si tenemos la capacidad de endeudamiento, sí lo podemos hacer. O sea, no estamos tampoco pidiendo lo que son los proyectos de crédito, lo que es para el pago de sueldos, de aguinaldos, no. Es para la construcción de carreteras, es para la construcción de puentes, es para la construcción de infraestructuras, es para riego, es para emergencias. O sea, son diferentes créditos que se tienen. Al momento tenemos identificado casi 1.500 millones de dólares, algo más dentro de la Cámara de Diputados, porque ya las pasadas semanas se ha viabilizado ya una parte de los créditos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno nacional se presta los recursos económicos, llega en dólares, se transforma lo que es esos dólares en bolivianos y se empieza a pagar a las empresas. Eso es lo que se realiza. Y los dólares se tienen esos activos para poder comprar lo que es combustible, para poder pagar las deudas que se tiene con organismos internacionales y así nuestra economía gira. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos? El presidente Luis Arce Catacora ha entrado en gestión el 2021, ha salido de la pandemia, ha dado la normalidad, lo que es a los trabajos. Al mismo tiempo también el 2022 ha crecido nuestra economía y ha habido un celo político. Ha habido un celo político por parte del expresidente Evo Morales, ha indicado que no tiene que ir adelante ese desarrollo. Tiene que haber aquí, Luis Arce Catacora no puede quedarse en el gobierno, ha instruido a los diputados que están muy allegados lo que es a su gobierno, a su bancada, también ha coordinado con bancadas de la oposición y ha estrangulado a Bolivia económicamente. No ha viabilizado los diferentes proyectos de ley. O sea, solamente sale el dinero de nuestro país, pero no ingresa nuevo dinero. Se genera economía internamente, se genera, pero no hay nuevos ingresos. O sea, ha estrangulado económicamente al país hasta este momento. El presidente Luis Arce Catacora ha hecho todos los esfuerzos correspondientes para mantener la economía hasta este momento, para que el circulante dentro de nuestro Estado plurinacional exista. Y existe el circulante. Lo que nos falta es los dólares. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con lo que es las marchas, los bloqueos, que tal vez también lo estoy cambiando de tema, pero marchas, bloqueos, diferentes amenazas, sube lo que es el tema de la canasta familiar, sube también lo que es las filas en los surtidores de la provisión. Entonces, hay diferentes aspectos los cuales, ¿de dónde desembocan? Por no hacer la aprobación y no viabilizar los diferentes proyectos de financiamiento que están durmiendo, una parte en la Cámara de Diputados y otra parte en la Cámara de Senadores. Ese es el fondo del problema y lo que en este momento se identifica, que el expresidente Evo Morales en su momento hablaba de los pobres, defendía a los pobres y ahora estamos viendo que está en contra porque él está cercenando lo que es la economía en nuestro país, hermano Marcelo. Diputado Sandro, ¿cómo le explicamos a la gente en sencillo cuáles son las consecuencias de no haber aprobado estos créditos? Porque mucha gente piensa de que esto es bastante técnico, de que un puente no se va a realizar, que no va a haber una inversión, no sé, subvención en algún lugar, pero expliquémosle a la gente en sencillito cuáles son las consecuencias de no haber aprobado los créditos, diputado Sandro. Compañero Marcelo, esto tiene una consecuencia negativa propiamente. Quienes hacía referencia, mi colega diputado Zacarías, han pensado que a partir del 2022, 2023 prácticamente, empieza a ver con su bancada de que no se aprueben los créditos.
¿Qué significa eso? Que ellos se han dado cuenta que tal vez con esos créditos el presidente Lucho Arce iba a subir su popularidad. Ya. Pero no se han dado cuenta que el daño que estaban haciendo al no aprobar, que tenemos en este momento más de 1.667 millones de créditos en la Cámara de Diputados a partir del 2023, ha hecho un efecto negativo hacia la población boliviana. La población boliviana se ha dado cuenta que hoy en día es perjudicada en estos proyectos, porque todos esos proyectos de préstamos internacionales tenían un nombre y apellido donde deberían de haber sido designados exclusivamente. Y lamentablemente no han tomado en cuenta, pese que se ha tenido presiones sociales para aprobar algunos proyectos que están en camino. Vamos a entrar para dar unas referencias sobre ese tema. Pero sin embargo, aquí este gran daño que ha ocasionado, se ha dado cuenta no solamente la población boliviana de ese accionar que ha hecho el expresidente Morales junto a su bancada, podemos decir en este caso los radicales, también la oposición. La oposición acaba de decir hace semanas atrás, ha indicado que sí, evidentemente, era necesario aprobar los préstamos internacionales, porque lo contrario, las consecuencias las va a seguir teniendo el pueblo boliviano. Claro. Producto de ello es la falta del movimiento económico que tiene hoy en día. Se hace falta el dólar, se hace falta lo que explicaba también aquí nuestro colega diputado Zacarías, evidentemente. El Estado no solamente tiene que comprar diésel o no solamente tiene que abastecer y tomar en cuenta la canasta familiar o la inversión que llevan adelante nuestros hermanos productores, quienes comercializan a través de la moneda norteamericana, sino como Estado también tiene que cumplir, ¿no?, tratados internacionales o cumplimientos, obligaciones como Estado con la moneda norteamericana. Entonces no se han dado cuenta ellos prácticamente, aún más sabiendo ellos muy bien como exgobierno, sabían muy bien que lastimosamente el hecho del tema de los combustibles, cuando se acaba el contrato, cuando Argentina dice nosotros ya no vamos a tomar los servicios o la compra del combustible, que es en este caso del petróleo de Bolivia, porque ellos han encontrado su reservorio que es Vaca Muerta, sí, ¿no? Entonces era lo que tenía Bolivia que ingresaba, ¿no?, para dar curso a la atención que tenía la población boliviana en este caso. Hay varios factores que lastimosamente esa consecuencia hoy en día, y lo global, podemos globalizar a nivel internacional, lastimosamente han habido factores en tema económico, la falta de dólar, en el tema de la alimentación a nivel nacional, que es mundial, podemos decir, en muchos de estos productos, que también ha afectado la guerra que se tiene en este momento entre Ucrania y Rusia. Como un ejemplo, quiero hacer conocer, dentro del Departamento de La Paz prácticamente se tienen varios proyectos que se están encarando. A aquellos que decían, ¿dónde está ese dinero que hemos aprobado?, ¿no? Hacen números solamente, pero no demuestran ellos que se está haciendo la inversión correspondiente. Sí. En el Departamento de La Paz nomás tenemos en este momento una inversión de más de 8 proyectos en tema de carretera, ¿no? Y yo estoy seguro que nuestros hermanos en estos momentos tal vez están indicando, ¿no?, a ver cuáles son, ¿no?, los proyectos, por decir, ¿no?, en este momento, para hacer conocer, que conozcan nuestros hermanos que nos están escuchando: Boticlaca, Charaña, tramo 1, Boticlaca, Caquiaviri, Nazacara, Hito 4, el tramo 3, Santiago de Machaca, Hito 4, tramo Sencata a Pacheta, ¿no?, el mejoramiento de ampliación de 8 carriles, como también tenemos, en este caso, ¿no?, la construcción de los 2 puentes, Río Seco, Río Seque, que eso lo hemos hecho en el Alto nosotros, un tema muy importante, ¿no?, los puentes de Sacambaya, ¿no?, proyectos de Escoma, Charazani, en el tramo 1, y Escoma, Pacobamba, en este caso el puente de Mapiri. O sea, estos proyectos han venido a través de esos financiamientos externos que las cuales hoy en día está dando movimiento económico. Sí. ¿Y quién hace ese seguimiento? Los diputados que tenemos ese interés de llevar adelante que estos proyectos sean de beneficio de nuestros hermanos. Y lastimosamente muchos no entienden eso, me parece, y creen a lo que dicen algunos colegas diputados, en este caso radicales y de la oposición, pero si hemos aprobado tanto crédito, ¿dónde está? Ahí está, en estos proyectos están.
Es como un ejemplo que estamos dando dentro del Departamento de La Paz. Y cada diputado debería de preocuparse de su región, ¿no es cierto? Claro. Ay, estamos Sucre, Cochabamba. Yo me acuerdo de un proyecto de ley que aquí han aplazado, la de bombeo, de Oruro a Cochabamba. La doble vía. La doble vía. ¿Quién ha perjudicado? Sus propios diputados de Cochabamba. Yo no sé con qué moral van a ir ahora en estas nuevas elecciones a decir que les apoyen, ¿no? Si cuando han sido los primeros en perjudicar, en este caso, estos proyectos de crédito que iban a dar lugar en este momento a la construcción, ya llevándose adelante el trabajo como corresponde. Hay mucho que hablar, hay mucho que explicar a la población y nosotros no estamos para convencer, sino siempre vamos a hablar con hechos, las cosas que hemos hecho y lo que estamos llevando adelante. Nosotros como diputados salteños, mi colega Zacarías, el primer año, 2023, me equivoco, hemos iniciado con los 2 puentes. 2024, iniciado ya las 2 obras, como está ya en el reporte como corresponde, tiene, si no me equivoco, un 20% de avance en físico y más del 30% en el financiero. Los 8 carriles, hemos hecho la inspección, tiene ya un avance del 0,09% ya en lo físico y un 10% en el financiero. ¿Qué significa eso? Aquí la inversión extranjera de Fonplata o en este caso de los financiadores, no es que vienen y dicen toma los 100 millones de dólares prestados, no, ellos desembolsan de acuerdo al avance del trabajo que llevan adelante. Claro. Cuanto más se acelera, más plata entra al gobierno. Creo que eso no están explicando correctamente como corresponden algunos diputados. Solamente lo que le dicen, creo que como loro vienen y repiten, sin ni siquiera ir al lugar de donde se está llevando adelante o se está haciendo el trabajo como corresponde. Es bien diferente que tú estés junto con la gente caminando, diciendo y explicando, cuando te dice, diputado, mira la fila del combustible, tienes que darles respuesta. O diputado, mira, ya no hay ahora en la canasta familiar lo que antes podías comprar con un boliviano, eso ya cuesta 2 bolivianos. Nosotros tenemos que explicar por qué y lo que acabo de explicar. ¿Cuáles son los factores? El bloqueo económico en la Asamblea y los bloqueos de las carreteras que ha ocasionado la subida de la canasta familiar, que por cierto han sido trascendentales, perjudiciales hacia la economía del pueblo boliviano, especialmente en el movimiento económico. Muy bien. Diputado Zacarías, usted habló hace instantes de celo político. Le explicamos a la gente de qué se trató ese celo político, porque desde inicios del 2022 empezó, yo recuerdo muy bien, un 6-7 de enero fue en la UCAeñe un ampliado congreso donde don Evo Morales dijo basta de Lucho, que se vaya Lucho. Estamos hablando de 2022, ya estamos a 2025. Estos asedios constantes, creo que se rompió el récord de ser el gobierno más asediado. Expliquemos este tema del celo político, por favor, diputado. Hermano Marcelo, no solamente lo voy a indicar yo, que se sabe algunas cosas de entretelones dentro de lo que es la gestión del gobierno nacional. Aparte de eso, el presidente Luis Arce Catacora ha sido muy claro en una entrevista que ha tenido en un programa con Jimena Antelo, en el cual ha indicado qué es lo que pasó con el tema de los roces que ha iniciado con el expresidente Evo Morales y con nuestro actual presidente Luis Arce Catacora. Él ha indicado claramente en ese momento de que después que sale electo el presidente Luis Arce Catacora a la gestión 2020, 2021, 2022, perdón, 2020, claro, 22, ya quiso entrometerse lo que es en la gestión el expresidente Evo Morales. Le indicó claramente de que quiénes pueden ser sus ministros, cómo tiene que manejarse el gobierno, y el actual presidente le dijo no. Yo soy el presidente, todas las responsabilidades van a venir sobre mí y las decisiones las voy a tomar yo. Y ha estado llevando una gestión económica muy buena, pese que existe el cambio de orden mundial económico, pese que existe lo que es la guerra entre Ucrania, Rusia, la subida de los carburantes, y todo ese tema que viene como una olada y tarde que temprano llega a Bolivia, lo hubiéramos pasado de una manera tal vez desapercibida, como una turbulencia en un vuelo de avión, pero no. Ha empezado ese celo político, por lo que he mencionado hace un momento atrás.
¿Y qué es lo que dice? No, el presidente Lucho, muy buena gestión económica, ha habido las encuestas de ese entonces, tenía una buena aceptación el presidente Luis Arce Catacora. No, aquí se dijo, no, aquí creo que se ha quedado, ha llegado para quedarse y no puede ser así. Hay instrucciones con sus diputados de que no se debe aprobar los diferentes proyectos de ley, que se debe hacer la interpelación a sus ministros, no por temas así directos, sino era ya por fregar, porque según las normas que tenemos es, si sale censurado, pues tiene que destituirlo. Y ha ocurrido, o sea, solamente era para defenestrar lo que es la gestión del presidente Luis Arce Catacora. Ahí ha empezado. Y todavía se tuvo algunas cosas ahí, un poco antes me estoy yendo tal vez, el presidente Lucho y el expresidente Evo Morales se han sentado y han indicado que van a llevar las cosas tranquilas, que no se puede hacer todavía campaña porque falta. Hablemos de campaña el 2024, pero antes no. Ahí vamos a debatir quién va, quién no va como candidato. Pero no, posterior a ello ya Mario Cronenbol sale, dice Evo Morales que va a ser el candidato del Bicentenario y nuevamente se hace el problema. O sea, son celos políticos que en este momento han arrastrado al lugar donde estamos. Económicamente desestabilizados, tenemos diferentes conflictos en tema de canasta familiar y otros. O sea, ese es el principio de lo que pasó y cómo estamos en este momento. Por eso hace un momento atrás le había dicho, hermano Marcelo, de que los platos rotos lo está pagando la población. Tal vez como hablar en sencillo, ¿no? Si el papá y la mamá tienen conflictos en un hogar, los hijos hacen lo que les da la gana. Y ahí entran los empresarios privados. Cuando ven que no hay una estabilidad económica, estabilidad económica en nuestro país, y peor, hay una inestabilidad política en nuestro país, ahí, ¿qué dicen los empresarios? Se frotan las manos. En vista que aquí se están sacando la mugre entre los dos, pues bueno, nosotros hacemos lo que quiera, lo que mejor nos parezca, perdón. Vendemos nuestros productos al exterior porque ganamos 3 veces más, o desabastecemos el mercado. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad política en nuestro país. La guerra entre lo que es el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce Catacora. Evo Morales dando embates políticos, golpes políticos fuertes, y nuestro presidente Luis Arce Catacora defendiéndose, tratando de sacar adelante la gestión. O sea, ese es lo que en este momento nos ha llevado al lugar donde estamos. Por eso en un momento dije, no, los diputados actuales, las ex autoridades, ministros, diputados ante el anterior gobierno, nuestro expresidente Evo Morales, si un día pregonaban decir que estaban a favor de los pobres, que tenían que solucionar sus problemas económicos, hoy en día están en contra. Mucha de la gente se ha dado de cuenta, pero algunos no. Piensan que va a haber un cambio de gobierno. Si el expresidente Evo Morales vuelve, al día siguiente todo va a amanecer tranquilo. No. La crisis económica, así como ha llegado, o los problemas económicos, ha tardado 3 años en llegar o 2 años en llegar, vamos a recuperarnos en el doble de vez. En 3, en 6 años vamos a volver a recuperar y estabilizar. Eso, si tenemos un gobierno bien intencionado, si tenemos un gobierno que realmente se cargue sobre el lomo a Bolivia y diga, voy a sacar adelante. No te olvides, hermano Marcelo, que se necesita 2/3 para que el próximo gobierno, o sea, tiene que tener más de 87 diputados y también 2/3 en la Cámara de Senadores, el próximo gobierno, para que pueda implementar su programa de gobierno, sus políticas económicas, sociales que tiene que realizar con 2/3. Si no, vamos a volver nuevamente a este estrangulamiento económico, a querer cambiar gobiernos. Nos vamos a desestabilizar. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? Pues la población, como lo está sufriendo ahora.
Muy bien. Estamos en contacto junto a Zacarías Laura y Sandro Ramírez, diputados del Movimiento al Socialismo, que están en los estudios hablando del tema de los créditos, las consecuencias, lo que hemos visto en una situación anómala en nuestro país. Bien, cambiando de tema, diputado Sandro, ¿cómo está viendo esta situación de las elecciones, los candidatos, un tanto improvisados, otros con propuestas descabelladas, desconociendo incluso a la población del país, con factores económicos, sociales que quizás no están midiendo, ¿no? Que no están midiendo o están engañando a la gente? Vamos a achicar el Estado, vamos a cerrar empresas, vamos a reducir de los 500.000 funcionarios públicos a 200.000, pero no menciona que de esos 500.000, la mayoría son profesores, médicos, policías, militares. No sé si ha tenido la oportunidad también de ver el debate el pasado fin de semana. ¿Cómo está viendo este panorama las elecciones a menos de 38 días de las elecciones, diputado Sandro? A ver, compañero Marcelo, yo lo veo con mucha falta de criterio de resolver los problemas del país, ¿no? Porque el debate ha demostrado una vez más de las malas intenciones que tienen los candidatos de derecha. Hablemos primero de ese lado. Ya. Hablan, como usted acaba de decir, vamos a reducir, ¿no?, los funcionarios públicos, que quiere decir directamente, para que entiendan, esos funcionarios públicos, ¿dónde van a ir? ¿Dónde les van a llevar? ¿Qué va a ser de ellos? ¿No? No están viendo, o sea, soluciones. Es decir, los voy a sacar de aquí, les voy a llevar aquí, pero van a seguir teniendo fuente de trabajo. Les está diciendo, en otras palabras, al estilo neoliberal, como en los pasados años, que en su momento lo he vivido yo, juntamente a los mineros, la relocalización. ¿Cuánta gente ha salido de las minas a las ciudades? ¿Cuánta gente se ha quedado sin empleo? ¿Cuánta gente ha vivido realmente algo lo más doloroso que lo que en su momento ellos habían hecho o han actuado en ese momento? Hablemos de Doria Medina, el 88, 89, cuando estaba en función de gobierno el señor Jaime Paz Zamora, ¿no? La venta de la privatización o la capitalización de las empresas estatales del país. Muchas de ellas, hoy en día, tenemos a favor de los trabajadores, a través o a favor de los quienes están en función en este momento, donde tienen un fuente de trabajo. Entonces yo he visto con mucha extrañeza y también dentro de ese debate me ha llamado la atención que nuestro candidato Eduardo del Castillo se ha puesto a su nivel de ellos. Hablemos Doria Medina, Manfred, Tuto, que han estado buscando la silla presidencial por varias gestiones, como se puede decir, 3 gestiones, ¿no? Más de 30 años, matreros. Ninguno de ellos puedo decir yo que son constitucionalmente, que hayan asumido o hayan ganado una elección. Tuto Quiroga ha asumido el cargo después de que Hugo Banzer Suárez haya dejado el gobierno, ¿no? Por sucesión. Por sucesión. Doria Medina, después de haber vendido las empresas estatales, ha sido uno de los artífices. Y parte aún todavía tenemos que recordarle del golpe de Estado del 2019. No olvidemos que ha sido el candidato vicepresidente de la señora Áñez, ¿no? Creo que se han olvidado. No hay que olvidarse, nuestros jóvenes tienen que estar al pendiente. O como el señor Manfred Reyes Villa, ¿no? Un alcalde que ha estado perseguido por la justicia, que se ha ido a otro país, que ha vuelto después de 11 años, ¿no? Que en realidad no ha vivido, no ha conocido el trabajo que ha hecho dentro del movimiento socialismo. Entonces, para mí, dentro de ese trabajo, y evidentemente ahí, como también el señor Johnny Fernández, que por cierto está muy lejos de la altura del cual conocíamos en su momento de su padre, que en realidad, ¿no? Al papá, no nada relacionado a esa ideología que tenía en su momento, pero
ahí estaba el debate que prácticamente no ha convencido a la población, porque ninguno de ellos han mostrado una solución que iban o podrían tener una propuesta electoral, ¿no? Nuestro candidato, Manuel Eduardo Castillo, vuelvo a reiterar, se ha puesto a su nivel, por primera vez como candidato. Un joven, creo que en realidad tiene mucha visión, y me ha gustado el último refrán que dijo, ¿no? Me cargo la mochila de los 20 años del movimiento socialismo. Y vamos a continuar con el proceso de cambio, que es muy importante como militantes, que no debemos olvidar nuestra descendencia, nuestro partido, porque hoy en día vemos a muchos candidatos, hermanos del movimiento socialismo, saltando, ¿no? Como podemos decir, como garrapatas, de un partido a otro, queriéndose acomodar quién va a ganar, ¿no? Y ahí es una clara muestra que primero, que muchos dentro de ellos han sido vividores solamente de la política y nunca han tenido lealtad, convicción ni principios, lo que deberían de haber aprendido. Este diputado lo ha prometido al pueblo boliviano después de haber sido electo juntamente al presidente Lucho Arce. He entrado con Lucho Arce, voy a salir con Lucho Arce y con el movimiento socialismo, porque eso es lo que deberían demostrar. Pero aquellos que desconocen su origen, o aquellos que prácticamente ven como un negocio, podemos decir, o una oportunidad política de estar en partidos, en diferentes partidos, yo estoy seguro que ni la propia población va a creer ya en sus candidaturas que cada uno van a llevar adelante. Es una pena, pero sin embargo es el debate que hemos podido ver y vuelvo a reiterar. Ojalá, tengo entendido, creo que va a haber un nuevo debate en Cochabamba, si no me equivoco, puedan estar el resto de los candidatos para que muestren nuevamente, pero propuestas de solución. Estoy seguro, como decía el colega Zacarías, las soluciones de aquí para adelante, sea para el gobierno que venga y garantizando las elecciones del 2025, del 17 de agosto, es quien asuma la responsabilidad, no va a ser que de noche a la mañana va a solucionar el problema. Vamos a tener un proceso para establecernos nuevamente económicamente, pero tomando en cuenta la participación de la población. Si tú vas a ser arbitrario o vas a actuar al estilo neoliberal, que en su momento no es lo mismo que podemos ver hace 30 años atrás, podemos recordar, 85 para adelante, por decir, no había los medios de comunicación como hoy en día tenemos. Este equipo ha hecho harto ahora, que al minuto te enteras de lo que está sucediendo. Y estoy seguro que a través de este medio nos están viendo también en este momento lo que estamos opinando. Para algunos bien, tal vez, para algunos no, pero respetando siempre esa libertad de decisión de hacer conocer con la verdad, con la sinceridad de que nosotros, como movimiento al socialismo, lo que tenemos que hacer con el presidente Lucho es continuar y que las próximas elecciones se garanticen, y como también auguramos los éxitos a nuestro candidato, a nuestro hermano Eduardo del Castillo como movimiento al socialismo, un joven que estoy por seguro que tiene que mostrar más carisma dentro de la política, porque se caracteriza de eso. Hemos visto grandes políticos, yo me acuerdo en su momento, hablaba hace rato del señor Mario Mercado. De Bolívar. ¿No? Que estaba dentro de las candidaturas, uno de los grandes. Si hablamos de don señor Palenque, que tenía una ideología propia que nacía desde el pueblo, desde abajo, ¿no? Entonces creo que es eso lo que tenemos que mostrar. Ahora critican también el hecho de vestir con corbata, con camisa, ¿no? A ver, Bolivia, a esta era de la juventud, tiene que mostrar también a alguien que le dé estatus de representación, porque hoy en día ya no es lo mismo de hace años atrás. Nuestra población, nuestra juventud se ha dado cuenta y también ha indicado. Dentro de los gobiernos que tenemos, evidentemente que hemos tenido, tenemos mucho que rescatar. No es malo recordar siempre lo malo, hay que tener también presente lo bueno. Nuestro expresidente Evo Morales hizo mucho, dio dignidad al pueblo boliviano. Eso tampoco podemos dejar de lado. No podemos, el que tiene vive siempre del pasado, o si no conoces el pasado, no vives el presente, no puedes tampoco desconocer ello. Es muy importante tomar en cuenta y considerar, pero sin embargo es un tema que debemos continuar y buscar solución, porque en el momento la población
quiere que tengamos soluciones. Y nuestros candidatos les falta mucho, mucha preparación aún todavía y convencer en su propuesta electoral. Muy bien, muy bien. Diputado Zacarías, el presidente ayer habló de las encuestas. Dijo de que en 2020 en su momento no le daban ni el 20% y conocemos los datos, pasó al 55% y lo tituló de esa manera, ¿no? El MAS jamás será enterrado porque representa al pueblo. ¿Qué opinión le merece al respecto también de estas encuestas que, bueno, desde los antecedentes que tenemos nunca le han atinado a los resultados finales y que no subestimen de alguna manera al movimiento al socialismo? ¿Cómo han recibido ese mensaje del presidente Luis Arce hablando de las encuestas? Bueno, nosotros hemos visto que el presidente siempre es responsable en el momento de poder dar los diferentes criterios a diferentes temas que se le pregunta. En este caso, en el tema de las encuestas. Nosotros también, de la misma manera, vemos que las encuestas son producto de consultas que se realiza a grupos de personas en diferentes sectores y solamente se quedan ahí como encuestas. Respetamos también esas encuestas que los realizan, así como también en su momento lo dijo el presidente Lucho, pero sí la realidad en los diferentes departamentos, en las diferentes provincias, a nivel nacional es distinto. Se tiene que ver que muchos de los hermanos y hermanas, pues bueno, realmente han aplaudido algunos logros que se han realizado de la anterior gestión. Entonces, por esa razón, se han identificado especialmente de los pueblos indígenas, las 36 nacionalidades, ha existido lo que es la nacionalización en su momento, la nueva constitución política del Estado. Por eso nosotros habíamos indicado que el expresidente Evo Morales tuvo luces y sombras, más sombras, pero también ha tenido luces que han trascendido en el tiempo y la distancia. Y eso también juntamente con lo que es el movimiento al socialismo. No van a olvidar esos logros que se ha tenido, que actualmente no solamente es el movimiento al socialismo una persona, sino el movimiento al socialismo es la estructura, la representabilidad de diferentes organizaciones sociales y del pueblo en sí. Eso es lo que ha querido decir el hermano presidente, que eso se va a reflejarse en el día del voto. En el día del voto, que va a ser el 17 de agosto, que se va a reflejarse en las urnas, y ahí va a haber también lo que es la llegada que se ha tenido hacia el pueblo y también la llegada que tiene nuestro actual candidato, lo que es el hermano Eduardo del Castillo y Milán Berna, se reflejará en el día de las elecciones, siempre respetando con el trabajo que se realizan diferentes medios de comunicación. No se olvide que ya ha existido en las redes sociales que han pagado para que estas encuestas puedan estar adelante, algunos personajes políticos y toda esa situación. Y también quieren desmerecer a otro porque es una jugada política que se realiza. Pero con toda humildad se dice que va a haber la respuesta de parte de la población y el movimiento al socialismo sí va a estar perdurando en el tiempo y la distancia dentro de nuestro Estado plurinacional. Muy bien. Entonces, son temas importantes y esto va a acalorarse mucho más cuando nos acerquemos al 17 de agosto, las elecciones generales de esta gestión, para poder definir al siguiente gobierno en la gestión 2025-2030. Y veamos cómo transcurre. Diputado Sandro, muchas gracias por visitarnos, que se repita constantemente porque hay mucho que hablar del Alto, de La Paz, estamos de aniversario, así que vamos a estar con muchas noticias. Muchas gracias, diputado, por visitarnos. A ti las gracias, compañero Marcelo, y a los oyentes del programa.
también saludar en estudios. Es muy importante hacer conocer nuestra preocupación, porque la preocupación que en este momento comparte nuestro presidente es también la nuestra, porque quiere que se busque soluciones inmediatas a los problemas que tiene, especialmente económicos, que ojalá, nuevamente vuelvo a reiterar, en este mes aniversario de los 216 años de la gesta libertaria del Departamento de La Paz, diputados paceños piensen en el desarrollo del departamento y propiamente a todos los diputados del interior del país puedan ellos tomar en cuenta que estos préstamos internacionales en la Asamblea son muy importantes, ya sea para hoy o para más adelante, para tener estabilidad económica principalmente y la solución de la población boliviana que tiene y debemos dar solución. Te agradezco bastante por la invitación y propiamente por permitirme usar los micrófonos y dirigirnos a nuestros hermanos bolivianos y bolivianas y especialmente a nuestras organizaciones sociales del país entero y un saludo especialmente siempre a la ciudad del Alto. Y también permítame hacer un saludo. En estos días, el día lunes, ha estado de aniversario una radio de la FEJUVE de la Ciudad del Alto, la 87.7, que a la cual hemos tenido la oportunidad de ser parte de la FEJUVE como ex ejecutivos, en las cuales nosotros hemos hecho que esa radio sea legalmente constituida para su transmisión correspondiente. Y nosotros saludamos desde estos micrófonos a nuestro hermano compañero Samuel Ríos y a todos quienes han sido parte de esa radioemisora que era la voz de los vecinos, la voz de los diferentes 14 distritos de la Ciudad del Alto, y propiamente también saludar a los ex ejecutivos y dirigentes de entonces quienes han llevado adelante para que esta radio sea realmente una realidad. No solamente es la aspiración de que se vaya con la radio, sino también con el canal, y no solamente desearle los éxitos a nuestro compañero Samuel Ríos, director de la radio FEJUVE de la Ciudad del Alto, la 87.7. Muchas gracias. Un abrazo también a nuestros aliados, a Radio FEJUVE, que es parte de la cadena radial por la unidad, que han estado de aniversario. De la misma forma, diputado Zacarías, muchas gracias por visitarnos. La Paz está de aniversario, hay mucho que hablar, hay todavía un tramo que recorrer, no ha de desfallecer hasta el mes de noviembre, al 8 exactamente. Así que, diputado, muchas gracias por visitarnos. Bueno, hermano Marcelo, muchas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de poder estar en contacto con la población. Solamente, tal vez para despedirme, quisiera puntualizar dos temas, ¿no? Uno, que tendríamos que tener una entrevista más adelante identificaremos quiénes son nuestros candidatos, ¿no? De dónde vienen, porque les vemos como palomitas blancas ahí desfilando en los debates y toda esa situación, pero tenemos que saber realmente, o la gente, los hermanos jóvenes que han nacido el 2003, 2002, tienen que saber quiénes son esos personajes, quién es Samuel Doria Medina, quién es Tuto Quiroga, ¿quién es Manfred Reyes Villa? ¿Qué hicieron por Bolivia? Tenemos que saber. Ese es un tema pendiente que se tiene. El segundo, también la población tiene que saber de que, si bien he nombrado en diferentes oportunidades al expresidente Evo Morales, nosotros no tenemos un odio personal como algunos políticos lo tienen. Somos de tez morena, somos indígenas, pero también el comportamiento que se ha tenido en los últimos tiempos y nos ha llevado a esta instancia económica dentro de nuestro país, nos tiene que hacer decir lo que es, como en el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota, y a eso tenemos que llegar, hermano Marcelo. Y para despedirme, tal vez no estaremos estos días ya visitando lo que es esta radio, pero nosotros quisiéramos decirles a nuestros hermanos paceños, paceñas, chucutas o picoverdes, como nos decimos, pues bueno, felicidades en estos 216 años que estamos en la víspera de cumplir en los próximos días, a todos ellos, y que sigamos manteniéndonos así, con fuerza, y siempre la población paceña es de lucha y estaremos siempre al frente. Todos los problemas políticos pasarán en su momento. Mientras tanto, quiero felicitarles y decirles que sea pues ese día de 16 de julio de reencuentro de nuestras autoridades para seguir trabajando por nuestra población. Y me adhiero a las felicitaciones que ha realizado a la Radio FEJUVE mi colega Sandro Ramírez. Muchas gracias, que tengan buenos días a todos. Muy bien, agradecemos a nuestros invitados, Zacarías Laura y Sandro Ramírez, que nos han acompañado en el programa de hoy hablando de estos temas.
era innegable poder hablar de las elecciones, era innegable poder hablar de la paz, los créditos, entre otros temas que nos están pasando factura hoy, ahora, el tema de inflación, incremento de precios, que, bueno, no lo han medido de esa manera los asambleístas y diputados, algunos que están trabajando en la Asamblea Legislativa. Nos despedimos. Hasta el próximo fin de semana. Agradecer a Elena Quispe en la coordinación, Sergio Caro en la producción y su servidor Marcelo González. Como siempre, que tenga un excelente resto de jornada. Permiso. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.